Bendiciones para todas aquellas personas que están muy pendientes de la palabra del Señor, que cada día anhelamos conocer más de Dios y anhelamos también que Dios nos proteja, que Dios nos ayude, que Dios cada día nos esté iluminando a través de su palabra. Soy Mayra Fuentes, hoy es 29 de julio del 2019, hoy es día martes. Y estamos siempre con un corazón dispuesto para seguir esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, para seguir conociendo su palabra, para seguir sus pasos cada día, porque mientras Él no haya venido, nosotros tenemos que seguir sus pasos, encaminarnos en la palabra de Dios, encaminarnos cuando nosotros escuchamos los consejos. Dice, el proverbio dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Y Dios cada día nos da consejo tras consejo, multitud. Entonces no tenemos que aburrirnos de escuchar los consejos que Dios nos está dando. Entonces hoy es día martes, vamos a continuar con el tema. Este tema de hoy es ¿por qué nuestros hijos? Muchas veces no entendemos la conducta de nuestros hijos y a veces como padres no queremos echarle la culpa a los hijos de todo. O nuestros padres nos echaron la culpa a nosotros también de nuestra forma de ser. Aquí vamos a ver a través de la palabra de Dios por qué las consecuencias de lo que nosotros hacemos, cuando no analizamos las cosas, las consecuencias que nuestros hijos pagan. Primero voy a hacer un repaso en el libro de 2 de Samuel 12:10, o sea que aquí el profeta Natán le está hablando a David después que David se acostó con la esposa de Urías. Urías era un fiel servidor que David tenía, que el rey David tenía, pero entonces él se acostó con la esposa de Urías y después lo mandó a matar. Entonces por este acto que David hizo delante de Dios, no le gustó a Dios el comportamiento de David. Y déjeme decirle que Urías era una persona muy fiel, era una persona honrada, era una persona llena de muchos valores, de muchos principios bíblicos. Y sin embargo, fue traicionado por David y fue traicionado también por su esposa. Entonces, pero las consecuencias de lo que nosotros hacemos siempre se van a pagar, siempre va a costar caro. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces le explico este poquito para que usted vea por qué esta palabra Dios se la manda, por qué le dice así. Porque despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada, has asesinado a Urías elitita usando a los amonitas para matarlo y te has apoderado de su mujer. Puesto que has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia y en tu propia cara tomaré a tus esposas y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Tú has actuado en secreto y yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. O sea, esta era una palabra que Dios había enviado por el profeta Natán para que David entendiera. O sea, le había hablado por parábolas. Y después de que le dio una parábola, le habló por parábolas, entonces le dio esta palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos hacer cosas a escondidas. Y pensamos realmente que eso nadie se va a dar cuenta. Cuando el enemigo nos pone en trampas, nosotros en el momentito miramos solo la tentación. La tentación puede ser algún dinero que te dejaron ahí donde trabajas. Y usted está con aquello, lo agarro, no lo agarro. Pues al final nadie sabe. Y de repente yo te voy a decir que para probarlo, Dios a nosotros para probarlo, va a permitir que ese dinero, estoy poniendo un ejemplo, permanezca varios días ahí. Y tal vez a usted diga, bueno, pero si mañana nadie aparece ahí, entonces yo lo voy a agarrar. Y así va pasando el tiempo, pero porque estás pasando un proceso, una prueba. Entonces por eso nosotros no tenemos que tener la palabra de Dios en la mente cada día para pedirle al Señor, líbrame
líbrame de toda prueba y tener, pero de este tipo de pruebas, hay pruebas que Dios las permite, lo que le estoy diciendo Dios lo permite para ver cómo actuamos nosotros, entonces las pruebas vienen para ver cómo actuamos nosotros. Ahora, por no tener dominio propio, por no acordarnos de las promesas de Dios, de la palabra de Dios, podemos cometer errores que después las consecuencias se van a pagar. Y así como Dios le estaba hablando a David, así se puede hacer Dios con nosotros también. Entonces le dio esa palabra y le dijo, yo, o sea, porque despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada. Pero imagínense que Dios le dice, yo el Señor declaro que voy a hacer que de tu propia familia, o sea, que el mal surgiera de su propia familia. Pero me imagino que David nunca pensó que iba a ser de sus propios hijos. Entonces le leo este poquito porque la vez pasada yo hablé de esto para entrar al verdadero mensaje de este día. Entonces Absalón, hijo de David, ahora voy a 2 de Samuel 13. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y sucedió que Amnón, hijo de David, se enamoró de ella, a tal grado que acabó por enfermarse de angustia, pues como su hermana Tamar no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre, era muy difícil hacerle algo. Entonces, algo muy importante que nosotros tenemos que notar también, en aquel tiempo, en el tiempo pasado, según lo poco que he leído yo de la Biblia, se practicaba bastante el incesto. Nosotros tenemos toda la responsabilidad como padres, nosotros tenemos que estar orando, tenemos que estar cancelando y tenemos que estar también cuidando, primeramente cuidando a nuestros niños, comenzando con los niños, cuidarlos para que ellos no vayan a ser abusados sexualmente cuando ellos no se pueden defender, cuando ellos son unos niños ignorantes, que cualquier otro niño lo va a engañar, porque yo te voy a decir que entre ellos mismos, los niños abusan entre ellos mismos. Sexualmente hay abusos entre ellos, o sea, en forma de juego, porque yo te voy a decir que eso también se practica en algunos pichinguitos. Y nosotros como los dejamos ahí, los ponemos a entretenerse, entonces ahí ellos también son contaminados, o sea, son contaminados, ellos piensan que es jugando. Entonces de esa forma, como hermanitos, porque estoy hablando entre familias, a veces ellos, eso que estoy diciendo ahorita es inconscientemente. Aquí en este caso ya es algo consciente, pero estoy poniendo este ejemplo para que nosotros seamos de ese tipo de madres y padres que estemos siempre revisando a nuestros hijos, aunque estén jugando con sus mismos hermanos. Nosotros no tenemos que dejarlos, encerrarlos, o allá que jueguen en lo escondido y nosotros hasta que los llamamos y regresan hasta que quieren. Más bien hay que ser de esas personas que estamos observando. Observemos a nuestros hijos, no importa que sean los mismos hermanitos. Hay que observarlos, entre primitos. O sea, yo he mirado con mis propios ojos. Yo he visto cómo niñitos chiquitos entre primitos se va a tocar a la niña. Lo que pasa es que estas cosas uno no las puede decir. Yo he mirado muchos casos de estos, pero no lo he dicho porque las madres pegan un grito al cielo. Dios mío, qué barbaridad con la hermana Mayra. Pero son cosas que suceden, entonces por eso los niños después se hacen violadores. Y las niñas después pasan deprimidas todo el resto de su vida, porque desde pequeñitas fueron manoseadas por sus propios hermanitos. En su inocencia, y es en inocencia. Ya cuando uno crece, pues ya el que hace esto, el hermano que hace esto es que es un pícaro. Un pícaro que tal vez trae una maldición generacional. Entonces por eso nosotros tenemos que tener cuidado para cancelar maldiciones generacionales contra nuestros hijos. Y no importa el tiempo que pase, no importa que sea el 2019, llegamos al 2020, o sea que estamos viviendo en otra época, pero el incesto siempre existe. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes. Por eso tenemos que estar pendientes. Entonces miren, aquí se estaba cumpliendo la palabra que Dios le había dado a David, la palabra de maldición al rey David, se estaba cumpliendo aquí en este versículo. Amnón era hijo de David, Tamar era hija de David, Absalón era hijo de David. ¿Y qué le dijo? De tu propia familia surgirá la maldad, surgirá el mal.
de tu propia familia, de sus propios hijos. Ahora, ¿cuál fue la actitud de David cuando se dio cuenta? Entonces, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y sucedió que Amón, hijo de David, se enamoró de ella, a tal grado que se enfermó. Entonces se le hacía difícil, dice aquí, relata esta palabra, porque ella era una virgen. Entonces no se podía acostar con ella así tan fácil, porque se iban a dar cuenta. Él le encontraba muy difícil hacerle algo. Pero Amón tenía un amigo muy astuto llamado Jonadab, que era hijo de Sima, hermano de David. Mire que siempre de la misma familia. Un día Jonadab le preguntó: ¿qué te pasa, príncipe? ¿Por qué estás cada día más desmejorado? ¿No me lo vas a contar? Amón respondió, bueno, imagínense cómo se le había metido este espíritu a Amón, que a tal grado de enfermarse, pero por estar tramando cómo me acuesto con mi hermana. O sea, por estar tramando cómo se acostaba con Tamar, este muchacho se enfermó, este muchacho se deprimió. Por eso hay que tener mucho cuidado nosotros. Por eso es que yo digo que la oración es tan importante. A veces nuestros hijos se encierran. A veces los miramos que andan todos raros, todos decaídos. Nosotros notamos cuando nuestros hijos andan todos raros. Entonces hay que orar. Si les preguntamos y no los confiesan, porque estas cosas no las va a confesar cualquiera. Entonces nosotros tenemos que orar. Yo no sé qué está pasando con mi hijo, pero en el nombre de Jesús reprende, y de acuerdo al carácter que le miremos, porque nosotros notamos cuando andan deprimidos, cuando andan tristes, cuando andan desesperados o así, que algo les... Yo no sé, pero yo les noto a mis hijos. A todos, desde el más pequeño hasta el más grande, yo les noto. Yo sé cuando algo anda mal aquí en la casa. Entonces, mire, yo lo que hago es orar más, orar y reprender. Y claro, pero orar con insistencia, no orar allá, hasta que ya sucedan las cosas. Yo sé que algo está pasando aquí, y aunque vengan y me saluden y todo, pero yo sé que algo mal está pasando. Entonces yo no te voy a decir que esto ha ocurrido en mi familia. Estoy poniendo porque no solo va a ocurrir el incesto. Pueden ocurrir un montón de cosas en la mente de nuestros hijos. Pensamientos de suicidio. Pensamientos de hacernos algo a nosotros. Pensamientos de pelearse contra hermanos. O sea, pueden venir muchos malos pensamientos. Entonces, por eso nosotros somos las que tenemos que estar vigilantes. Vigilantes de nosotros, vigilantes de ellos, vigilantes de los ataques de Satanás. Porque como él no duerme, Satanás siempre va a andar viendo por dónde ataca a la familia. Pero cuando la familia no tiene a Jesús, cuando la familia no hay una intervención divina, entonces imagínense, suceden estas cosas. Aquí no hubo intervención divina porque ya Dios lo había dicho. Yo no sé qué tan rebelde podía haber sido David, que para que reaccionara Dios tuvo que haberle dicho esto. O fue tanto el enojo también de Dios, porque como Dios defiende a la gente fiel, la gente honrada, la gente leal, y Urías era una persona leal. Entonces, aunque David no le tomó en cuenta su lealtad, su honradez, su fidelidad a él, pero Dios sí se la tomó en cuenta. Entonces, por eso Dios le hizo venganza a Urías. Por eso, por algo Dios nos dice, la palabra de Dios nos dice: mía es la venganza, dice el Señor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Ora por tus enemigos, ora por aquellos que nos maltratan. Entonces, cuando nosotros oramos, esto es lo que sucede con el enemigo. Miren, cuando nosotros oramos por aquellas personas que nos han dañado, cuando las bendecimos, esto es lo que sucede. Entonces, Dios estaba peleando por Urías, aunque Urías ya no existía. Pero el hecho de que no existiera, tal vez para David, al matarlo se acababa todo. Nadie se va a dar cuenta. Al final él se iba a casar con esta mujer, porque esta mujer fue la mamá de Salomón, por si usted no sabía. Entonces, nosotros tenemos que estar. O sea, que el hecho de que seamos cristianos no crea que es que nunca van a suceder cosas así. Pueden pasar. Pues sí, por eso le estoy poniendo estos ejemplos. Tanto el rey, que era una persona muy, muy reconocida, muy, muy guerrera,
David era un guerrero que mató miles de personas en ese tiempo, así como nosotros ahora matamos miles de demonios orando, reprendiendo con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Cuando usted dice espíritus de muerte, en el nombre de Jesús se van, miren, zumban. Si usted reprende cualquier cosa y usted está guardando la palabra de Dios, esos demonios se van, pero antes no, antes era literalmente que se mataban y David mató millones de personas. Entonces, pero en ese momento se le olvidó. Él pensó, bueno, voy a matar a Urías y nadie se va a dar cuenta. Bueno, eso es lo que yo digo, ¿verdad? Yo me estoy haciendo mi propia. Entonces, pero lo malo es las consecuencias de lo que pasó aquí. O sea, lo malo de esto, lo trágico de esto son las consecuencias. Entonces vino el Amón, se enfermó tanto de amor, dijo él. Se enfermó de picardía. Pero también porque se estaba cumpliendo la palabra en Amón, se estaba cumpliendo en Absalón y se estaba cumpliendo en Tamar. O sea, los hijos estaban pagando las consecuencias de los errores de su papá. Entonces nuestros hijos pagan consecuencias de los errores de nosotros y por eso padres tienen que reaccionar. Aquellos padres que no toleran a sus hijos rebeldes, aquellos padres que no toleran a sus hijos que ahora andan en vicios, que ahora andan metidos en cosas malas. Usted que no lo tolera, cuando no lo tolera, yo no le estoy diciendo que diga que está bueno, que es ladrón y que usted va a decir, sí, está bien, vamos a hacer una bodega para que metas todo lo que te robas. No, no es de esa manera, sino que usted lo va a amar, le va a decir, hijo, yo te amo, pero no está bien lo que estás haciendo. Si vos seguís robando, vas a ir al presidio, o si vos seguís robando, te van a matar. Si vos seguís violando, vos llevas un mal camino, pero usted lo ama, así como es, usted lo ama, usted lo abraza, usted le demuestra, usted es que le va a decir, hijo, ¿por qué haces esto? Va a llorar. Me va a doler cuando yo te mire tendido allá. Entonces, este es tolerarlo a él, pero no lo que él hace. Tolerarlo a él como persona, como ser humano, como tu hijo, porque son herencias, aunque sean así, pero son la herencia de nosotros. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, que son mi herencia, no importa cómo sean, son mis herencias. Si en el camino se desviaron, yo también me desvié. Yo también, hace un montón de años, yo no era la Mayra que soy ahora. O sea que yo he pasado por miles de situaciones. Entonces aquí, este muchacho estaba enfermo. Entonces por eso le preguntó a Jonadab, ¿qué te pasa? O sea, él miró que el príncipe no estaba bien, el príncipe era Amón. Entonces Amón le respondió, es que estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Mira que no dijo que era hermana de él. Entonces vino el consejo de este muchacho. Entonces Jonadab le contestó, métete en la cama y hazte el enfermo. Y cuando vaya a verte tu padre, dile que por favor mande a tu hermana Tamar para que te dé de comer y prepare alguna comida. Allí mismo para que tú la veas y comas lo que ella te dé. O sea, que le diera la comida en la boca, le estaba diciendo el amigo, el consejo que le dio. Entonces así fue. Amón se metió en la cama y se hizo el enfermo. Y cuando él fue a verlo, Amón le dijo, por favor, que venga mi hermana Tamar y haga aquí mismo un par de tortas y que ella misma me sirva. Entonces David mandó a llamar a Tamar a la casa y le dijo, ve por favor a casa de tu hermano Amón y prepárale algo de comer. O sea que imagínense, Tamar inocentemente va a atender a su hermano. Miren, hermanos y amigos, la palabra de Dios dice, yo sé que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener una mente que pensemos en todo lo bueno, en todo lo limpio, en todo lo que sea de buen nombre, dice la palabra de Dios. Pero como estamos viviendo, si en aquellos tiempos se dio esto, ahora que estamos viviendo estos tiempos, entonces nosotros también, yo soy de ese tipo de personas. O sea, soy de ese tipo de personas porque yo ya pasé por esto. Entonces yo soy de ese tipo de personas que yo estoy vigilante. No que ella está con el hermano. ¿Y qué estás haciendo? O sea, uno tiene que ser así. Porque usted mira la cara de su hijo, usted mira la cara de su hija, pero usted no sabe lo que piensa. Y el enemigo para meterse es un segundo. Entonces, con eso no es que seamos mal pensados, sino que nosotros tenemos que estar alerta.
O sea, inocentemente David estaba mandando a su hermana, y su hermana inocentemente también estaba atendiendo a su hermano. Entonces nosotros inocentemente podemos hacer muchas cosas que al final van a perjudicar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Porque si un hijo le hace un daño, bueno, imagínense, si 2 hijos se hacen daño, nosotros sentimos por los 2. Tanto por el malvado porque hizo eso y el afectado porque fue afectado, la víctima porque es la víctima. Nos va a doler. Entonces así fue. Tamar fue a casa de su hermano Amón, que estaba acostado, y tomó ella harina y la amasó allí mismo, preparó las tortas y las coció. Luego tomó la sartén y le sirvió las tortas, pero Amón no quiso comer. O sea, no quiso comer porque es que él no tenía hambre. Por eso fue que no quiso comer. Es que él no quería comida, lo que quería era que fuera la muchacha ahí, pues. Entonces tomó el sartén y sirvió las tortas, pero Amón no quiso comer y ordenó que salieran todos los que ahí estaban. Cuando ya todos habían salido, Amón le dijo a Tamar: trae la comida a mi habitación y sírveme tú misma. Tamar tomó las tortas que había hecho y se las llevó a su hermano Amón a su habitación. Pero cuando se las acercó para que comiera, él la sujetó y le dijo: ven, hermanita mía, acuéstate conmigo. Y ella respondió: no, hermano mío, no me deshonres, porque esto no se hace en Israel. No cometas tal infamia. ¿A dónde podría ir yo con mi vergüenza? Y por lo que a ti te toca, serías considerado en Israel como un necio. Te ruego que hables con el rey y que no se opondrá a que yo sea tuya. También legalmente en aquel tiempo los hijos de los reyes también se podían casar, era para no perder. O sea, por eso leo que en aquel tiempo se practicaba el incesto, legalmente se practicaba. Porque era para que no se perdiera la descendencia y para que no se perdiera también las herencias que tenían. Entonces preferían que se quedaran entre familias. Entonces por eso nosotros tenemos que cancelar, mire, estas son las maldiciones generacionales, que nosotros tenemos que estar, como le digo, vigilantes, cancelando y vigilantes, para que no se cumpla esto en nosotros. Si en aquellas generaciones se cumplieron, fue en aquellas generaciones, pero ahora no. Ahora no va a venir ningún pícaro a decir: no, es que es para que no se pierda la descendencia. Ahora eso es maldición. Ahora esa es una maldición, no es una bendición. Entonces ella le rogó. Por eso le dijo: habla con el rey. Claro, él sabía que el rey no se la iba a dar. Él sabía perfectamente bien que el rey no se la iba a dar. Entonces, las princesas vírgenes de las cortes reales eran celosamente custodiadas en el interior del palacio. Y las casadas tenían su propia casa. Por eso es que a él se le hacía muy difícil agarrar a Tamar. O sea que si no hubiera sido de esta forma, jamás le hubiera hecho algo, pero como era algo que tenía que cumplirse. Esta frase sugiere entonces: no se consideraba absolutamente obligatorio el cumplimiento de la ley que prohibía esta clase de matrimonio. O sea, cuando esta niña Tamar le está diciendo que le pida al rey, mejor que se case con ella. ¿A dónde podría te podía ser considerado en Israel como un necio? Te ruego que hables con el rey, que él no se opondrá a que yo sea tuya. Amón no hizo caso, y como era más fuerte que Tamar, la forzó y se acostó con ella. O sea, la violó, la agarró ahí, quisiera o no quisiera. Entonces, lo que estaba viendo acá en la explicación es esto, de que las princesas vírgenes de las cortes reales eran celosamente custodiadas en el interior del palacio, y las casadas pues ya tenían un poquito más de libertad. Astucia. En ello estas 3 personas reciben ese calificativo por su capacidad de persuadir y desencadenar eventos claves en toda la historia. Entonces nosotros tenemos que tener también cuidado quiénes nos están aconsejando, qué tipo de consejos nos están dando. Entonces aquí esta persona astuta puede hacer que seas persuadido para desencadenar eventos negativos o positivos.
el consejo que nos den a nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tal vez porque yo quiera algo, porque a mí me guste una casa y voy a buscar el consejo de alguien, de un pícaro, y me va a decir, bueno, pues hay que sacar a fulana de ahí y ahí te la voy a dar a vos. Entonces también se consideraba absolutamente obligatorio el cumplimiento de la ley que prohibía esta clase de matrimonios en Levítico 18:9. O sea, el matrimonio que estaba diciendo esta muchacha, que le estaba pidiendo a su hermano que mejor hablara con su padre. Levítico 18:9 dice: no tengas relaciones sexuales con tu hermana, ya sea tu hermana por parte de padre o por parte de madre, ya sea que haya nacido en la casa o fuera de ella. No debes tener relaciones sexuales con ella. No te deshonres a ti mismo teniendo relaciones sexuales. O sea, aquí con nadie, pues. Esto dice en Levítico 18. Entonces, aquí Amón estaba violando esa ley. Pero sin embargo, la hermana le estaba diciendo que mejor platicara con su papá. Entonces, la dañó. Amón no quiso hacerle caso y como era más fuerte que Tamar, la forzó y se acostó con ella. Pero imagínense lo que sucedió después. Fue tal, después de que abusó sexualmente de ella, Amón la odió. La odió porque no era un amor, pero fue tal el odio que Amón sintió después hacia ella que terminó aborreciéndola más de lo que la había amado. Así que le ordenó, levántate y vete. Tamar le contestó, no, hermano mío, ¿por qué el echarme ahora de aquí? Sería una maldad peor que la que has cometido conmigo. Amón no quiso hacerle caso, por el contrario, llamó a su criado y le ordenó, echa de aquí a esta mujer y cierra bien la puerta. Imagínense qué gran humillación. Imagínense qué humillación para esta muchacha. Después de que abusó de ella, que hizo con ella lo que se le antojó, entonces la tiró, la sacó a la calle, buscó sus empleados, sus servidores para que la sacaran. Entonces el criado la echó fuera de la casa y luego cerró bien la puerta. Entonces Tamar, que llevaba puesta una túnica muy elegante, ropa que acostumbraban usar las princesas solteras, se echó ceniza en la cabeza, rasgó la túnica que llevaba puesta y con las manos sobre la cabeza se fue llorando por el camino. Entonces su hermano Absalón le preguntó, ¿así que tu hermano Amón fue quien te hizo esto? En tal caso guarda silencio, hermana mía, pues es tu hermano. No te preocupes demasiado por este asunto. Tamar, al verse abandonada, se quedó en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de todo lo sucedido, se puso muy furioso, pero no reprendió a su hijo Amón, porque como era su hijo mayor, lo quería mucho. Absalón, por su parte, no le dijo nada a Amón, pero lo odiaba por haber deshonrado a su hermana Tamar. O sea que aquí se está cumpliendo la palabra que Dios le había mandado al rey David. Pero mire qué feo el cumplimiento, por eso le dijo en tu propia familia. 2 años después la gente de Absalón estaba trasquilando sus ovejas en Baal-Azor, cerca del pueblo de Efraín. Y Absalón invitó a comer a todos los hijos del rey. Además fue a ver al rey y le dijo, ahora que mis hombres están trasquilando mis ovejas, desearía que su majestad y sus oficiales honraran con su compañía a este siervo tuyo. Mire con qué respeto hablaban los hijos hacia los padres. Aquí Absalón le está pidiendo que mande a Amón a la casa de él, porque aquí es donde Absalón se venga. Aquí es donde venga. Entonces, imagínense qué tremendo. Entonces vino, pero el rey le respondió, no, hijo mío, no podemos ir todos nosotros para no ocasionarte demasiados gastos. Y aunque Absalón insistió, el rey no quiso ir, pero le dio su bendición. Entonces Absalón le dijo, bueno, si eso no es posible, permitas al menos su majestad que nos acompañe a mi hermano Amón. ¿Y por qué quieres que te acompañe Amón?, preguntó el rey. Pero Absalón insistió tanto en que el rey permitió que Amón y sus demás hijos fueran con él. Absalón había preparado un banquete digno de un rey y había ordenado a sus criados, fíjense bien, cuando a Amón ya se le haya subido el vino y cuando yo le diga que lo maten, mátenlo. No tengan miedo de hacerlo, pues son órdenes mías, así que tengan ánimo y valor. Por lo tanto,
Cumpliendo las órdenes de Absalón, sus criados mataron a Amón. Entonces todos los hijos del rey se levantaron y montando en sus caballos y sus mulas huyeron. Cuando aún estaban en camino llegó David. Le llegó a David el rumor de que Absalón había matado a todos sus hijos y que ninguno de ellos había quedado vivo. Entonces el rey se levantó, se rasgó la ropa en señal de dolor y se tendió en el suelo. Todos sus oficiales ahí presentes se rasgaron también la ropa, pero aquí le llevaron una noticia falsa, porque solo era Amón al que habían matado. Los otros hijos iban con bien. Entonces, pero para que usted fije, para que usted note también cómo la palabra de Dios se estaba cumpliendo. Voy a pasarme para no hacer más largo el tema. Después, recuerda que le dijo también que así como él se había acostado allá con aquella mujer, de escondidas, a plena luz del día, también sus mujeres se iban a acostar con. Así pues el rey salió acompañado de toda la casa real, dejando a sus 10 concubinas para que cuidara el palacio. O sea, aquí se va a cumplir otra palabra. O sea que, es que no quiero leer todo porque es muy. O sea, aquí David ya va huyendo de Absalón, porque Absalón aquí ya se rebeló completamente. O sea, ya él se anda proclamando rey en puesto de David. O sea, pero en cuestión de rebeldía, pero toda la rebeldía de Absalón, que es lo que quiero que quede claro en nosotros los padres, la rebeldía de Absalón no era en sí porque él era rebelde, sino porque se estaba cumpliendo una palabra de Dios. Es que nosotros tenemos que, por eso, ahí es donde nosotros tenemos que analizar el asunto. ¿Por qué mi hijo está rebelde? ¿Por qué usted no se postra y le pide a Dios por qué? En vez de que lo esté corriendo, en vez de que lo esté maltratando. ¿Cómo lo trataste desde pequeño? ¿Cómo fue su niñez? ¿Qué hicimos por ellos cuando estaban niños? ¿Los tratamos con amor o los tratamos como perros? Aunque los perros no se tratan así, los perros se tratan con mucho amor. Los perros, los gatos son animales domésticos. Los conejitos. Pero nosotros decimos así como perros porque como la gente malvada así trata a los perros, les da patadas, les da carne como que fueran sopilotes, la carne que no sirve. Los amarra, los tiene ahí aguantando sed, aguantando hambre, los tienen presos a los pobres perros. Entonces por eso es que menciono esto. Entonces ahí Absalón ya anda proclamándose rey y juntando a la gente, o sea, anda adulando a la gente para que la gente confíe en él. Y como era hijo del rey, la gente no sabía lo que había pasado, entonces la gente lo estaba siguiendo. Entonces aquí, como David anda huyendo, entonces huyamos ahora mismo o no podremos escapar de Absalón. Vamos, dense prisa, no sea que nos alcance y nos cause mucho daño y mate a filo de espada a todos en la ciudad. Y ellos respondieron al rey David: nosotros estamos dispuestos a hacer lo que su majestad ordene. Así pues el rey salió acompañado de toda la casa real, dejando a 10 de sus concubinas para que cuidaran del palacio. O sea, ¿por qué dejó a sus 10 concubinas para que cuidaran del palacio? Pues mire, aquí tengo la respuesta. Me voy a trasladar, o sea, me estoy trasladando de versículos hasta 2 páginas. Mientras tanto, Absalón entró en Jerusalén acompañado por todos los israelitas y por Ahitofel. Por su parte, Usai el arquita, amigo de David, fue al encuentro de Absalón gritando: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Entonces Absalón le preguntó: ¿es esta tu lealtad hacia tu amigo? ¿Por qué no te fuiste con él? No puedo, le respondió Usai, porque yo le debo estar tranquilo con quien el Señor y todo el pueblo israelita haya escogido. Y en segundo lugar, si alguno debe servir, que sea al hijo de mi amigo. O sea, porque este hombre era amigo de David, del rey David. Así que yo serviré a su majestad de la misma manera que he servido a su padre. Más tarde Absalón preguntó a Ahitofel: ¿qué aconsejan ustedes que hagamos? Ahitofel respondió a Amón: acuéstate con las concubinas de tu padre, las que dejó para que cuidaran el palacio. Mire también que tampoco fue idea de Absalón. Absalón no se fue a acostar con las mujeres de su papá solo porque se le antojó, sino porque ahí mismo, para que la palabra se cumpliera, se usó un mal consejero, que era Ahitofel, que era el consejero también de David, su papá. En este tiempo estaba aconsejando a Absalón. Entonces acuéstate con las concubinas de tu padre.
para que cuidara el palacio. Así todos en Israel comprenderán que te has hecho odioso a tu padre y tendrán más ánimo a los que están de tu parte. Y tendrán más ánimo todos los que están de tu parte. Entonces pusieron para Absalón una tienda de campaña sobre la azotea. Y se acostó Absalón con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. Pues en aquel tiempo pedir un consejo a Ahiotel era como consultar la palabra de Dios. Tal era el prestigio de Ahiotel, tanto para David como para Absalón. Entonces, para que usted vea que no fue porque Absalón quiso. Porque hay gente que utiliza este verso para hablar de los hijos rebeldes que son aquí, que son allá. Por eso tenemos que tener mucho cuidado hasta en lo que escuchamos. Hay que irnos a ver la palabra de Dios. Por eso yo digo, mire, la palabra de Dios tenemos que leerla desde el principio para que entendamos. Porque para hablar de los hijos rebeldes la gente utiliza estos versículos. Pero no ven la esencia de por qué. Se estaba cumpliendo, se cumplió. Dios ya le había dicho que a la vista de todo el pueblo se iban a acostar con sus mujeres. Porque David decidió dejar sus mujeres. Porque les dijo a estas 10 mujeres, aquí ustedes se van a quedar cuidando el palacio. Y todas las otras se las llevó. A todas se las llevó, si tenía más, tenía un montón. Entonces, porque la palabra tenía que cumplirse. Porque Dios ya le había dicho que en su familia, en sus hijos. Entonces, por eso, ¿qué Dios nos quiere decir en esta mañana? Que seamos compasivos con nuestros hijos, que analicemos, que oremos, que reprendamos y que estemos pendientes de las maldiciones generacionales. Que nos cuidemos nosotros para que nuestros hijos, ahora que ya conocemos a Dios y si están pasando porque de repente nosotros pagamos lo que nuestros padres hicieron, ahora nuestros hijos pagan lo que nosotros hicimos cuando no conocíamos a Dios. Entonces es una cadena, por eso es que usted no diga, bueno, pero ¿por qué este me salió bolo? ¿Por qué este me salió aquí? ¿Por qué el otro es así? Pues por eso. Por eso es que hay que tenerles misericordia, compasión, hay que amarlos. Hay que amar a esos hijos con todo nuestro corazón. No te avergüences de tu hijo, no importa si anda sucio, no importa si anda tufoso, si anda hediondo. No tenemos que avergonzarlos de nuestros hijos. Dios no se avergüenza de nosotros. Yo te voy a decir que todos pecamos. Delante de Dios todos tenemos un hedor que a Dios no le agrada. Porque el olor rico para Dios es la santidad. Y ahorita estamos en el proceso de la santidad. Dios nos está preparando para su venida. Pronto Dios viene a llevarnos, pero cada día todavía tenemos un mal olorcito. Sin embargo, Dios nos abraza. Sin embargo, Dios nos dice, sigue adelante. Sin embargo, Dios nos dice, no te detengas. Sin embargo, Dios nos dice, tú eres mi hija preferida. Sin embargo, Dios nos dice, sigue clamando, sigue esperando, sigue, no te detengas. Porque el punto es que no tenemos que detenernos. Así no tenemos que detenernos tampoco para amar a nuestros hijos, para expresarle con hechos, con palabras, con todo lo que nosotros podamos. Que nuestros hijos se sientan bien, que quieran venir a casa, que quieran platicar con nosotros, que se sientan bien cuando están con nosotros, que no esperen que nosotros nos vayamos para llegar a la casa. Porque hay hijos que así son, porque los padres no los quieren. No los quieren porque andan tatuados, porque andan bolos, porque andan... Imagínese si usted se las tira de gran santo y no tiene amor. Y el que no ama no conoce a Dios. Entonces no señale a sus hijos por lo externo que usted mire. Ámelo tal y como es, porque ese es